se ilustra cómo utilizar la placa de prácticas y el software que la acompaña, que nos permiten trabajar con un generador de funciones y un osciloscopio. Veremos cómo analizar el comportamiento de un circuito montado en la protoboard. Para poder trabajar con la placa es necesario tenerla alimentada y conectada a un puerto USB del ordenador mediante el cable que acompaña al kit. En el ordenador es necesario tener instalada y configurada la VirtualBox, el MATLAB y el software específico que permite interactuar con la placa. Todo ello instalado y configurado como explican las guías y documentación al respecto. Entonces, en primer lugar, montamos el circuito que queremos analizar en la protoboard de la placa. Es conveniente realizar los montajes estando la placa apagada. En este caso hemos montado un circuito amplificador basado en un amplificador operacional. Como vemos, la resistencia R2 es el potenciómetro integrado en la propia placa, lo que nos permitirá modificar su valor y observar cómo varía la tensión de salida del amplificador. Hemos conectado primero la alimentación del amplificador operacional a los más 15 y menos 15 voltios de la placa y hemos conectado también la masa. Todas las masas de la placa son comunes, por lo tanto cualquier pin identificado como GND o AGND en la placa es una referencia a la masa de la misma. Conectamos la salida del generador, identificado en la tira de pins como analog dentro de la zona GEN, a la entrada de nuestro circuito, pues es con el generador que crearemos la señal que queremos amplificar. Los dos canales del osciloscopio, identificados como analog CH1 y analog CH2, dentro de la zona scope, los conectaremos de la siguiente manera. El canal 1 justo en la entrada del circuito para poder ver también la señal creada por el generador y que pretendemos amplificar, y el canal 2 en la salida del circuito para ver la onda ya amplificada. Revisamos todas las conexiones y tras comprobar que está correcto ya podemos encender el interruptor de la placa. Comprobamos que efectivamente está alimentada, pues enciende un LED rojo que indica que está alimentada. Ahora nos vamos al ordenador y desde el launcher pulsamos el botón Connect para conectar con la placa. El launcher nos indica que estamos conectados y ya podemos, por tanto, empezar a trabajar. Lanzamos primero el generador para configurar la forma de onda de la señal de entrada de nuestro circuito. Vamos a generar una onda sinusoidal de 5 kHz de frecuencia y de 1 voltio de amplitud de pico. Pulsamos primero el botón On-Off para encender el generador y en primer lugar comprobamos que la forma de onda seleccionada es la que nos interesa, en este caso la sinusoidal. Ahora fijamos una frecuencia de 5 kHz utilizando, por ejemplo, el dial. Seguidamente cambiamos a modo amplitud y usando ahora las flechas del pad de selección fijamos 1 voltio de amplitud de pico. Finalmente comprobamos que el offset de la señal es de 0 voltios. Como vemos, el generador ofrece muchas posibilidades que para este vídeo de guía no vamos a usar, pero que están explicadas en la documentación del mismo y conviene que conozcáis. Ahora que ya tenemos la señal de entrada, lanzamos el osciloscopio desde el launcher. Por defecto, al lanzar el osciloscopio se nos presenta el canal 1, señal de entrada, dibujado en azul. Lo primero que haremos es ajustar los voltios por división para ver bien la señal. Podemos ajustarlo, por ejemplo, a 500 mV por división. Ajustamos ahora la base de tiempos a 100 microsegundos por división, con lo que veremos 5 periodos en pantalla. Por defecto, el trigger ya está por el canal 1, con un nivel de 0 voltios y por flanco de subida, lo cual ya es correcto y nos va bien, por lo tanto lo dejamos así. Pulsamos ahora el menú del canal 2 para activar la visualización del mismo. Observamos por pantalla y en rojo la señal de salida del amplificador. Previamente al montaje hemos fijado el valor del potenciómetro de la placa a 1 kiloohmio, a fin de que inicialmente la amplitud de salida sea igual a la de entrada. Debido a esto, fijamos 500 mV por división en el canal 2, como hemos hecho antes en el canal 1. De este modo vemos que ambas señales son de la misma amplitud y que la salida está invertida respecto de la entrada, cosa lógica pues hemos montado un amplificador inversor. Vemos también que el osciloscopio dispone de muchas más opciones que de nuevo para este vídeo de guía no vamos a usar, pero que están también explicadas en la documentación del mismo y conviene que conozcáis. Vamos ahora a proceder a modificar el valor de la resistencia variable para comprobar cómo aumentamos o disminuimos la ganancia del amplificador y por tanto cómo la señal de salida aumenta o disminuye. Girando el potenciómetro en un sentido, disminuimos el valor de resistencia y por tanto
observamos cómo disminuye la tensión de salida. Contrariamente, si giramos el potenciómetro en el sentido opuesto, aumentamos el valor de la resistencia y, por tanto, la tensión de salida aumenta. Al haber aumentado tanto la tensión de salida, vemos que la señal se ha salido de la pantalla y, por tanto, aumentamos los voltios por división del canal 2 a fin de volver a verla íntegramente. Para conocer más detalle acerca de las funcionalidades de la placa de prácticas, el generador de funciones y el osciloscopio, recomendamos estudiar detenidamente toda la documentación disponible al respecto, empezando, sobre todo, por las guías de estudio específicas de cada una de las prácticas.